Hola, soy Martín Bermúdez, esto es Una botella en el mar. Estamos a la mañana siguiente de la noche anterior, the morning after the night before, como dicen los sajones. Ayer fue un día intenso, intenso por varias razones, fundamentalmente porque había una expectativa muy marcada de la oposición, animada, fogoneada por lo que había ocurrido el 7 de septiembre, que cuando se conocieron los números a la noche se desmoronó. Se desmoronó porque quizás había un exceso de expectativas. La realidad es que no cambia demasiado en la cantidad de diputados. Quizás es un poco más sustancial la de senadores, no sé, pero son números muy finitos. Pero más allá del hecho del resultado numérico y cómo se modifica relativamente la composición de ambas cámaras, la primera conclusión, y lo cierto es, sí, por supuesto, Milei va a tener más poder. Dicho esto, yo trataría de no caer en la más fácil que decir, "Uy, bueno, la culpa la tiene Cacho, la tiene el gran Bonete, yo qué sé quién tiene la culpa". Acá hay que hablar de responsabilidades, porque concretamente las responsabilidades son las que permiten hacer un mapa del fracaso, si es que lo quieren llamar fracaso. Si bien esta discusión, si estuvo bien o no Axel Kicillof en desdoblar las elecciones, yo creo que fue una jugada acertada. Yo creo que la jugada fue acertada por parte de Axel Kicillof, porque eso le permitió no perder poder, al menos en la provincia de Buenos Aires. Y esto es bueno en términos de decir, bueno, que la oposición al menos tenga un núcleo donde puede guarecerse, donde puede fortalecerse, que es histórico. El peronismo siempre ha logrado, salvo alguna excepción, como el fiasco del gobierno de Mario Vidal, que recuerdo era vecina mía en Castelar, tenía una casita chiquitita, chiquitita, muy modesta, de gente de barrio, y bueno, ahora vive en un lugar bastante privilegiado de la ciudad de Buenos Aires, con una diferencia exponencial en el valor de las propiedades de la que venía, pero tampoco, yo qué sé, si la justicia no le pide explicaciones, allá adentro. La cosa es que la provincia de Buenos Aires siempre fue refugio del peronismo, bienvenido sea, porque en definitiva está bueno que las fuerzas políticas, sobre todo cuando son significantes, tengan un lugar donde guarecerse, donde resguardarse, donde protegerse. Dicho esto, en realidad cuando uno pierde y se retira y se cierra sobre sí mismo para curar las heridas, también debería, lógicamente, haber un tiempo de reflexión. Y ese tiempo de reflexión, fundamentalmente, se debería capitalizar en términos de entender cuáles son los errores que se cometieron para intentar no repetirlos. Pero yo tengo la sensación de que hay una pertinaz y estúpida persistencia en sostener ciertas figuras, ciertos esquemas y ciertas propuestas que ya no van. ¿Por qué ganó Milei? Para simplificarlo, ¿no? Bueno, decimos Milei, en realidad es Milei, es todo lo que hay detrás de Milei, o sea, toda la crueldad, la cantidad de probabilidades que uno fue observando en el transcurso de estos 2 primeros años de gobierno. ¿Por qué ganó Milei? Porque evidentemente hay una importante parte del electorado al cual todavía le sigue generando más espanto determinado tipo de personajes que aparecen en ciertos escenarios que la idea de que hacer mierda al Garrahan o desinvertir en ciencia o desatender la infraestructura de caminos, lo cual tiene varias en realidad consecuencias no deseadas, entre ellas la elevación del porcentaje de accidentología, la cantidad de tipos que se pegan la piña en la ruta porque hay pozos y se salen volando. Bueno, esas cosas que ya vemos y que se van a ir incrementando. ¿Por qué? Porque este tipo sostiene que no hay que invertir en obra pública. Y de la misma forma pasa con el financiamiento de las universidades, con los discapacitados, con el desarrollo tecnológico, producto derivado lógico de la ciencia, o sea, cuando vos tenés ciencia, podés tener desarrollo tecnológico.
Lo mismo pasa con el tema de las centrales nucleares. Nosotros tenemos desarrollo nuclear propio, exportamos desarrollo nuclear, utilizamos la energía nuclear con fines pacíficos y eso genera ingresos. Las empresas de energía nuclear son superavitarias. Bueno, no importa. Hay que vender todo, hay que hacer caja. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que persigue Milei? Yo no creo que, realmente lo digo, y esto no se trata de si uno es opositor o no, yo no creo que esté animado por ninguna voluntad patriótica, porque para él la patria no es nada y la bandera menos. Yo no creo que tenga buenas intenciones, es un muchacho que tiene patologías muy marcadas y esas patologías le llevan al odio y una ansia de acumular poder por el poder en sí, para después poder hacer recitales cada vez más grandes en estadios más grandes. El próximo intentará hacerlo en River, yo qué sé. Es lo que hay, o sea, tenemos 2 años más. Yo le decía esta mañana a un entrañable amigo, pero hagamos de cuenta que no existieron las elecciones. No cambió nada. El tipo mantiene el rumbo, va a seguir haciendo lo mismo que dijo que iba a hacer, y hay un montón de personas que votaron a un tipo que dijo que iba a hacer lo que está haciendo, y evidentemente no entendieron lo que estaba diciendo cuando dijo que iba a hacer esto. Pues si un tipo viene y te dice, te voy a pegar un tiro en la pierna, lo primero que vos tenés que pensar es que ese tiro en la pierna primero puede hacer que te mueras, pero en el mejor de los casos vas a quedar con una renguera. No hay otra posibilidad de interpretar que un tipo te vaya a pegar un tiro en la pierna. Entonces, si alguien te dice que va a destruir el Estado, que va a destruir el Estado, significa, uno, no entiende él el Estado y no entienden la importancia del Estado las personas que lo votan. Yo confieso que, por supuesto, es lógico, mi postura es conocida por aquellas personas que me escuchan. Confieso que ayer tuve una decepción pensando, bueno, tenía la esperanza de que de alguna forma se pudiera moderar estos 2 años que le quedan de mandato a este equipo de gobierno, que de alguna manera se pudiera moderar un poco en el Congreso lo que en definitiva son todas las barbaridades que han tratado de llevar adelante. Pero acá viene una cosa más loca, que es, lo escucho decir que va a ser reforma, lo dije en la última botella también, reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Reforma tributaria, todo el mundo dice, vamos a pagar menos impuestos. No, flaco, vas a pagar los mismos impuestos que pagaste toda la vida. Olvídate, los que van a pagar menos impuestos son los que ya habían empezado a pagar menos impuestos, que son los tipos que son mega ricos. Tipos que no los conocés, no los viste. Vos conocés 3 o 4, Roca, no sé, ponele. Galperín, Ratazzi, bueno, Ratazzi tiene menos guita, pero ponele. Conocés a 3 o 4. La realidad es que hay muchos tipos que son empresarios, que tienen mucha guita, que amasaron inmensas fortunas en la Argentina. Después por ahí algunos se globalizaron, otros no. Y lo que van a hacer ahora es seguir bajándole los impuestos a ellos, nada más. Vos olvídate, a vos no te va a bajar un puto impuesto. Entonces, reforma tributaria la descartamos, no sirve, no votaste por la reforma tributaria. O si votaste por la reforma tributaria era porque no entendiste. Vamos al otro tema, reforma previsional. El otro día iba caminando y escucho una tarada diciendo, qué barbaridad, porque claro, le pagan la jubilación a una persona que no aportó nunca. Flaca, la jubilación de ama de casa ha sido una de las medidas de más estricta justicia en la historia previsional de la República Argentina. Y nuestro sistema previsional no funciona de la forma que la gente cree que funciona. Es un mix en el cual los aportes de los trabajadores conforman parte del plexo de los salarios previsionales, pero el resto se extrae de la recaudación que hace el Estado de determinados impuestos. ¿Sí? ¿Está esto mal? No. ¿Tengo razón absoluta? No, tampoco. Es lo que yo pienso que debe ser. Entonces yo, por cuestiones lógicas, cuando a mí me hablan de reforma previsional, lo único que hago es acordarme del menemismo y las AFJP y digo, flaco, un tipo, si hubiera seguido el sistema de AFJP, un tipo que está cobrando la mínima y llora,
cobraría mucho menos que la mínima. Esa es la realidad si hubiera seguido las AFJP. Entonces, por mi parte, descarto la reforma previsional. Vamos ahora a la reforma laboral, mis queridos amigos. Reforma laboral. ¿A qué carajo se le ocurre que una reforma laboral postulada por un tipo de derecha puede significar alguna ventaja para los trabajadores? O dicho de otra forma, ¿hay algún boludo que piense que realmente una reforma laboral va a significar que a fin de mes gane más guita? ¿O que trabaje menos o que tenga más seguridad o estabilidad en su empleo? Porque si es así, muchachos, sáquense la idea de la cabeza. Uno tiene que pensar que ningún trabajador puede haber votado a un tipo que le estaba diciendo hace 3 días que iba a haber una reforma laboral, concentrándome en esto como foco de esas 3 reformas, ¿no? Sin embargo, tiene que haber trabajadores. Yo no creo que hayan votado esto solamente los tipos que manejan Uber o los que hacen trabajo informal o los que son independientes. Cosa que por otro lado es mirar muy cortito, porque los trabajadores independientes dependen sí del famoso derrame. Esto es, todos los tipos que hacen changa, trátese de albañiles, jardineros, etcétera, 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 viven cuando la gente le va bien y tiene guita para hacer las cosas. Porque ¿saben lo que pasa cuando la gente no le va bien? Compra una bordeadora en cuotas y pasa la bordeadora por la vereda, corta el pasto del jardinero, se compran un paquete de epoxy mix y arreglan ellos la cosita en la pared, pintan la casa aunque les quede como el culo, porque no pueden pagarle a otro. Eso es más o menos el esquema que genera el no derrame. Y el derrame no se produce cuando los ricos ganan mucha guita, muchachos. No se engañen, el derrame se produce cuando la famosa, mentada, tergiversada y vapuleada clase media, que no es ni más ni menos que una clase engranaje en el funcionamiento de la economía, le va bien. La clase media no son los tipos que tienen casa en Cariló. Eso es la clase media alta, si se quiere. Y después tenemos los ricos, ¿no? La clase media somos los laburantes que más o menos la llevamos, más o menos la peludeamos, más o menos nos fuimos arreglando toda la vida. Vivimos con dignidad, con una dignidad relativamente absoluta, si uno mira alrededor y ve la miseria que hay. Ahora, esa miseria que hay, valga esto como reflexión y como cuestión filosófica, no la vamos a solucionar con un esquema de reforma laboral dejando más gente fuera del sistema de trabajo formal, generando más pobreza, haciendo que haya menos plata en la calle y que los negocios que realmente funcionen sean los financieros. Y por otro lado, la pobreza extrema. Yo vivo en Quilmes. Quilmes está rodeada por un anillo de villas miserias. Los intendentes, alguno más, alguno menos, tratan de paliar el problema de las villas miserias iluminando, asfaltando, asistiendo, poniendo centros de salud primaria, de atención primaria de salud un poco más cerca de las villas. De a poco empiezan a generar dignidad. Yo veo que algunas de las villas de acá de Quilmes empiezan a tener un formato un poco más digno, un poco más razonable, que la gente no tiene que caminar con el barro hasta la cintura. ¿Es eso suficiente? No, de ninguna manera. ¿Debemos dejar de ayudar a esos pobres? No. Y ahí es donde empiezan, no, el asistencialismo es una barbaridad porque lo que hay que hacer, bueno, flaco, está bien. Pero hasta que vos logres que esa persona se eduque, consiga laburo y salga de la miseria, si no la ayuda se muere de hambre. Acá el cierre de la cuestión filosófica. Y por otro lado, yo digo que logres vos que la persona se eduque. Para que se eduque, tiene que haber instituciones educativas. Las instituciones educativas requieren presupuesto. Y el presupuesto lo asigna el gobierno. El presupuesto educativo es uno de los presupuestos, uno de los tantos presupuestos que este genio de las finanzas austríacas ha recortado. Dicho de esta manera, lamentablemente, estos próximos 2 años auguran un incremento de la miseria llevado a términos de diferencia, de abismo en calidad de vida, inédito en la Argentina, en serio inédito en la Argentina.
Yo recuerdo que algún momento, hace muchos años, en la década del 90, cuando empezó el menemismo, yo por cuestiones de trabajo viajaba y en algunos países de Latinoamérica yo observaba que los ricos eran muy ricos, los pobres eran muy pobres, los lugares donde se juntaban los ricos tenían mucha custodia, muchas cámaras, mucho tipo con escopeta y uniforme, y la pobreza en la calle era absoluta, la calle era toda pobre. Suena, ¿no? Similar, parecido. Bueno, eso fue la primera bisagra que ocurrió en los años 90, merced a los buenos oficios de Carlitos I Danillaco, que ahora nos ha dejado en herencia la manga de hijo de puta de los parientes que están metidos en el gobierno. Martín Menem encabezando. Pero yo ya sé quiénes son los que están en el gobierno y no me gustan, ya lo tengo claro. Y tengo claro también que hay gente que está horrorizada con lo que ve. Y lo peor y lo macabro de todo esto es que hay gente horrorizada que fue y los votó. ¿Y saben por qué los votó? Y con esto estoy tratando de llegar al final de la botella y redondearla. Porque le produce más miedo la foto que ve del otro lado. Yo no tengo un problema personal con Máximo Kirchner, ni con Sergio Massa, ni con Fernando Espinosa, ni con Macario, ni yo qué sé. Cada uno con lo suyo, la gente sabrá. Son platos fuertes, son platos fuertes. Ayer lo escuché a Axel en su discurso diciendo, bueno, falta acá Cristina. Y a mí me parece que, con todo el dolor del alma, porque yo sí creo que Cristina hizo un gobierno bastante bueno, yo creo que en realidad la inercia que generó Néstor fue fundamental, pero yo no creo que Cristina haya hecho un mal gobierno, todo lo contrario. Yo creo que Cristina generó, instaló, produjo y elevó una cantidad de cosas a niveles desconocidos en la historia de la Argentina y que el saldo de su gobierno es muy positivo, que en el final del gobierno ya ha habido alguna cosa, sí, pero el saldo del gobierno de Cristina es positivo. Si apartamos el tema de las causas penales y las causas de corrupción y todo eso, que parece que fuera la única que está sospechada de actos de corrupción, al menos es la única que está en cana, ¿no? Pero Cristina me da la sensación de que es un factor que evita poder consolidar un frente un poco más robustecido del peronismo y hace que algunos muchachos se rajen y armen alguna experiencia partidaria o de movimiento o alguna consigna determinada que en definitiva no sirve para un carajo, para atomizar la base Si ayer el peronismo hubiera ido todo unido, otro sería el resultado. Pero el peronismo no va unido y esa es parte del asunto. Y no va unido porque me da la sensación de que la foto que vimos ayer, cuando hablaba Axel Kicillof, es parte del problema también. Pero quiero cerrar con esto. Es la vida democrática. Es la vida democrática. Ganó Milei, por ahí la composición del Congreso no cambió mucho. Lo poco que cambió lo ayuda a Milei a hacer más barrabasadas, sí. ¿Tenemos que fumarnos un faso bastante importante? Sí. Ahora, muchachos, si seguimos repitiendo la misma foto, si seguimos insistiendo sin mover un solo jugador, si no entendemos que hay personas que ya deberían no jugar o por lo menos jugar de otra manera porque el puesto en el cual los están poniendo no estaría dando resultado, esto se va a repetir hasta el infinito. Tenemos que aprender de los errores, tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que hacernos cargo de que echar culpas puede ser muy simpático, pero lo importante es entender qué fue lo que pasó y empezar a corregir y tratar de prohijar el surgimiento de nuevos líderes y no asfixiarlos cuando están empezando a crecer, pensando que quizás se llevan algún pedacito de la quinta en la que la gente está afanando. Más clarito, échale agua. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una botella en el mar.